Buenas noches. Si se escucha, ¿hay alguno que me haga una señal o que me ponga algo en el chat? Bárbaro. Bueno, ya me llegó. Igual me di cuenta que le puedo dar volumen al teléfono que lo tengo acá y me voy a escuchar yo mismo, ¿no? Bien. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy estamos en la segunda parte de la clase número 4. No importa si estás comenzando las clases. No importa si son correlativos o no, no hay ningún problema con eso. Y es la segunda parte de lo que es la charla de carbohidratos. La semana pasada hablamos un poco de carbohidratos todo en general, la diferencia que había en lo que eran de dónde venían los carbohidratos principalmente, que venían de las frutas y de las verduras, de las harinas que podían ser refinadas o que podían ser integrales, y todo el tema de los ultraprocesados, que no solo estaba el tema de las harinas refinadas, sino todo lo que le iban agregando, ¿no? Y algunas consecuencias que eso traía. Hablamos muy por arriba del tema de los productos, pero hoy vamos a hablar de algo que es súper importante, porque es la respuesta que genera cuando uno come carbohidratos a nivel hormonal, que también lo hablamos. Hablamos qué pasaba con la insulina, y si la insulina estaba alta, que generalmente lo que hacía era construir grasa, pero si la insulina la mantenías en valores normales, tirando abajo, generalmente pasaba lo contrario, era como que la grasa se transformaba en azúcares y los azúcares el cuerpo los quemaba como energía. Pero hoy vamos a hablar un poco de lo que es el índice glicémico, la carga glicémica, que tiene que ver con la respuesta que hace la insulina a la comida. O sea, cuando vos comés, la insulina va a generar alguna respuesta. Depende el tipo, la cantidad de carbohidratos y algo que se llama índice glicémico es la respuesta que vas a generar. Así que vamos a hablar principalmente de eso y al final vamos a hablar de los beneficios que tienen los productos sobre todo eso. Así que vamos a comenzar. Igualmente, para repasar, recuerden que la mayor parte de los problemas de salud que tiene hoy la población es por los carbohidratos. Pero no por la cantidad de calorías, sino porque se genera eso de la famosa transición nutricional, en donde hoy comemos básicamente muchos carbohidratos, una respuesta hormonal totalmente exagerada, carbohidratos que le agregan grasa, azúcar, sal y otras cosas más, y que hace encima que comamos menos de los alimentos que realmente son nutritivos. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el índice glicémico. Pueden escuchar índice glicémico, índice glucémico es lo mismo, y el índice glicémico es la velocidad con la cual un alimento eleva la insulina en la sangre. O sea, cada vez que vos comas algún alimento que tiene azúcares o carbohidratos, que es lo mismo, cada vez que comas un alimento con azúcar o carbohidrato, ese alimento pasa a la sangre. Cuando pasa a la sangre va a haber una respuesta que va a generar el cuerpo liberando insulina, porque la insulina es necesaria ¿para qué? Para que esos azúcares que vos comiste entren a la célula, porque se necesita de esos azúcares para que la célula lo utilice como nafta, como combustible, para que la célula funcione correctamente, junto a vitaminas, a minerales y otras cosas más. Pero vimos la semana pasada que los carbohidratos era el alimento, o sea, la energía más eficaz para el cuerpo. Entonces, cuando vos comés un alimento que tiene carbohidratos o azúcares, en el cuerpo se transforma en glucosa, genera liberación de insulina, la insulina ayuda a que eso entre en la célula y que pueda generar energía, pero el problema es que muchas veces sobra la cantidad de carbohidratos, pero igualmente el cuerpo tiene que bajar el nivel de azúcar en sangre porque no es bueno. Entonces, una vez que ya se utilizó como azúcar, ya se depositó como glucógeno, el resto se transformaba en grasa. Pero el índice glicémico es
la velocidad con cual eleva, o sea, ese alimento es la velocidad con cual eleva el nivel de insulina en la sangre. ¿Qué quiere decir? Yo como algo, vamos acá al ejemplo, como alimentos que tienen índice glicémico bajo, y eso va a hacer que se eleve lentamente el nivel de azúcar en la sangre, por lo tanto, tu cuerpo no va a disparar mucha insulina, que no es bueno. La insulina es necesaria, pero no mucha cantidad porque es totalmente perjudicial. Entonces, la flecha azul te muestra cómo alimentos con índice glicémico bajo elevan lentamente el nivel de azúcar, por lo tanto, no generan una reacción importante de la insulina. Pero otro tipo de alimento que vamos a ver genera que se eleve rápidamente el azúcar en la sangre. Eso no es bueno, por lo tanto, la encargada de bajar el azúcar en la sangre es la insulina, pero si se elevó mucho la cantidad de azúcar en sangre, la insulina se tiene que elevar más de lo normal. Y eso es lo que está pasando con la población general. Y eso es lo que después se llama resistencia a la insulina. Porque está tan alta la cantidad de insulina que el cuerpo, al revés, cada vez necesita más, porque la célula cada vez responde menos a esa cantidad. Por lo tanto, el cuerpo libera más y libera más y libera más para poder tener una respuesta. Y eso es la resistencia, lo que uno escucha como resistencia a la insulina. Cuando la gente, en lugar de tener valores normales, tiene muy alto, porque el cuerpo ya no responde y necesita más cantidad de insulina. Y por supuesto tiene que ver principalmente con los carbohidratos, las harinas refinadas y la alimentación que tenemos hoy. Entonces, esto lo vimos la semana pasada, pero vamos a hacer un repaso porque es importante. Como dije recién, todo lo que vos llevas a tu boca que tenga carbohidratos o azúcares se transforma en el cuerpo, en la sangre, en glucosa, que es energía necesaria para la célula, pero hasta cierto límite. Entonces, ¿la insulina qué hace? Regula el nivel de azúcar en sangre. Si se eleva el nivel de azúcar en sangre mucho, la insulina tiene que bajarlo, ¿sí? Entonces se eleva la insulina para bajar el azúcar. Pero recuerden que la insulina es una hormona anabólica, pero anabólico no quiere decir que saca masa muscular. Algunos desarrollan masa muscular porque comen mucha proteína, porque van al gimnasio, entonces anabólico es lo que te hace crecer. Lo que construye es anabólico, ¿sí? Recuerden, lo que construye es anabólico. ¿Qué puedes construir? Puedes construir músculo o puedes construir grasa, ¿sí? Por lo tanto, la insulina va a construir. Y lo que hace la insulina, por lo tanto, almacena y bloquea. ¿Qué es lo que almacena? Almacena los excesos de azúcares en forma de grasa, ¿sí? ¿Y qué es lo que bloquea? Bloquea la pérdida de grasa. Por lo tanto, si vos comés mucha cantidad de carbohidratos que tienen índice glicémico alto, que encima tienen carga glicémica que vamos a ver alta, la insulina se eleva mucho, por lo tanto, esa elevación alta de la insulina construye grasa. Ahora, si vos querés perder peso, ¿qué tenés que buscar? Por eso te dicen que tenés que reducir los carbohidratos no saludables, no todos los carbohidratos, los no saludables. ¿Para qué? Para que el nivel de insulina baje, porque si la insulina está alta, ¿qué va a pasar? No vas a poder quemar grasa. Quemar grasa quiere decir que tu célula necesita energía. ¿Cuál es la fuente más simple que utiliza la célula como energía? La glucosa. Por lo tanto, la grasa se transforma en glucosa y la glucosa es consumida por la célula para generar energía. Entonces, si la insulina está baja, sí ocurre que la grasa se transforma en azúcar. Si la insulina está alta, nunca vas a quemar grasa. Por lo tanto, tenemos que buscar niveles bajos de insulina y eso tiene que ver con lo que vos vas a comer. Entonces, resumiendo, glucosa es energía para el cuerpo. Lo que vos comés se transforma en glucosa, es energía para el cuerpo, para la célula. La reserva de glucosa es el glucógeno, que es como si fuese mucha glucosa junta, pero hay un límite para eso, ¿sí? Hay un límite y el glucógeno se guarda en el músculo y en el hígado. Ahora, cuando ese límite se satura, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar al próximo depósito. ¿Cuál es el próximo depósito? La grasa. ¿Hay límite para la grasa? No hay límite para la grasa. ¿Vos podés tener 1 kilo de más de grasa? Sí. ¿Podés tener 4 más? Sí. ¿Podés tener 10 más? Sí. ¿Podés tener 50 más? Sí. Podés tener los que quieras. Porque no hay un límite para depositar, para guardar en forma de grasa.
¿sí? Por lo tanto, si vos comés este tipo de alimento que suele tener una cantidad de carbohidratos y de azúcares o azúcares altos, con índice glicémico alto, que ya lo vamos a ver, tu insulina en el cuerpo va a estar alta. ¿Está bien? Ahora yo te pregunto, ¿eras de desayunar galletitas, pan, bizcochitos, leche, cereales? Arrancás con insulina alta. ¿Eras de picotear galletitas, facturas? Insulina alta. ¿Eras de almorzar pastas, arroz, ¿sí? Platos, pizza, empanada, tarta? Insulina alta. ¿Eras de cenar eso? Insulina alta. ¿Cómo tiene la gente la insulina? Alta. ¿Por qué? Porque come eso. Por lo tanto, insulina alta genera construcción de grasa, aumento de peso, pero sobre todo aumento de grasa corporal. Si vos comés alimentos que tienen baja cantidad de azúcar, índice glicémico bajo, quiere decir que se absorbe lentamente, ¿qué va a pasar con la insulina? Va a estar baja. Cuando la insulina está baja, generalmente pasa lo inverso. La grasa se transforma en azúcar y el azúcar es quemada, consumida por la célula y te va a ayudar a reducir el peso. Y ese es el secreto por el cual la gente o sube de peso o baja de peso. No tiene nada que ver con el tema de las calorías. Tiene que ver principalmente con la respuesta hormonal a lo que vos comes. Y al hablar de respuesta hormonal hablamos principalmente de la insulina. Entonces, los alimentos pueden tener un índice glicémico. Acordate que el índice glicémico de un alimento es la velocidad con la cual eleva el nivel de azúcar en sangre y genera una respuesta de la insulina. Alto es mayor de 70, medio es de 40 a 70 y un índice glicémico bajo es menor de 40. ¿Qué tipo de alimento deberíamos consumir? Por supuesto que índice glicémico bajo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Las frutas, depende, algunas están en bajo, la mayoría están en índice glicémico medio y algunas tienen índice glicémico alto. Pero después vamos a ver si hay consecuencias o no. Las verduras, todas tienen índice glicémico bajo, o casi todas, índice glicémico bajo, así que no va a haber problema con el tema de las verduras. Las pizzas, la empanada, van a tener índice glicémico alto. El sushi, te doy una mala noticia, es arroz, el arroz más refinado de todo, así que va a tener índice glicémico alto. Puede bajar un poquito el índice glicémico el salmón y la palta, porque el índice glicémico, o sea, el salmón y la palta no elevan el azúcar en sangre, por lo tanto te lo pueden bajar un poco, pero el componente principal es arroz, índice glicémico mayor de 100, el arroz. El azúcar, índice glicémico de 100, ¿sí? Recuerden igual lo que dije la semana pasada, un sobre azúcar son 5 a 6 gramos de carbohidratos, ¿sí? Un plato de pasta son 70 gramos de carbohidratos. Por lo tanto, a veces no te preocupes si le agregaste una cucharada de azúcar al café, ¿sí? O al té. Preocupate si te comes un plato de pasta, preocupate si te comes 3, 4 porciones de pizza, preocupate si estás comiendo 3, 4 tostadas, preocupate ahí. La sandía tiene índice glicémico alto, ¿cómo? ¿Tanta agua? Sí, tiene índice glicémico alto. Quiere decir que se absorbe rápidamente. Pero les voy a decir algo, no quiere decir que eleve la insulina, ¿sí? En gran cantidad y ahora van a ver por qué. El pan, las galletitas, las facturas, índice glicémico alto. La torta, índice glicémico alto. Los cereales, índice glicémico alto. La manzana, índice glicémico medio. El helado, índice glicémico alto. Golosinas, índice glicémico alto. Las pastas, índice glicémico alto. Pero cuando vi esa foto de ese plato, fíjense algo. Si ustedes van a comer un plato de pastas, empiezan a bajar la cantidad de pasta, o sea, que el plato en sí de pasta ocupe la mitad, por ejemplo. Pero le agregan pollo, le agregan carne, le agregan tomates. De esa manera están bajando la cantidad de azúcar que están comiendo y es una manera en la que vos digas, bueno, el fin de semana quiero comer pastas, no hay problema, no te hagas el plato grande de pastas, repitas, agregues el pan y agregues el postre, porque te estás comiendo, cuando una fruta tiene 10, 15 gramos de carbohidrato, cuando una ensalada tiene 5 a 10 gramos de carbohidrato, lo que te dije recién, tiene más de 100 gramos de carbohidrato. Por lo tanto,
todo lo que tal vez hiciste en la semana, en el fin de semana, lo echaste todo a perder. Increíble, pero a veces pasa así. Entonces, no es que no puedas comer, pero empecé a buscar alternativas que te permitan comer más saludable. Como te dije, si vas a comer pasta, le puedes poner brócoli, le puedes poner estofado de carne o de pollo, evita el pan y evita el postre. Y comete después, si querés, una fruta, pero después quieres ir 1 o 2 horas después, porque ya te comiste tu carga de carbohidratos. Los frutos secos, índice glicémico bajo, porque principalmente es proteína y grasa, casi no tienen azúcares, ¿sí? El arroz, índice glicémico alto, más de 100, 110, 120 de índice glicémico. Por eso la mala noticia del sushi. El huevo, por supuesto, nada, porque es proteína y grasa. El agua, 0, por si querés saber cuál es el índice glicémico del agua, es 0, no eleva el nivel de azúcar, por supuesto. Entonces, para que esto te quede, todo lo rico tiene índice glicémico alto. Todo lo que nos gusta comer tiene índice glicémico alto, lamentablemente. Te di muy malas noticias, te puse el helado, el sushi, las facturas, el pan, o sea, todos alimentos que comemos normalmente. Pero ahora nos vamos a ir a algo que es la carga glicémica. ¿Y qué tiene que ver la carga glicémica en todo esto? Yo te dije, por ejemplo, que la sandía tenía un índice glicémico alto. Pero lo mismo que la zanahoria. La zanahoria tiene un índice glicémico alto. Ah, entonces no puedo comer zanahoria. No, no, pero la cantidad de azúcar que te aporta ese alimento es bajo. Por lo tanto, no va a generar una respuesta importante de la insulina. Por lo tanto, no hay sobrante de azúcar para que se transforme en grasa. ¿Se entendió? Si vos comés, a ver, un sándwich, tiene índice glicémico alto el pan. La cantidad de azúcares que tiene el pan, de carbohidrato en sí, como es una harina refinada, es alta. Por lo tanto, cuando comes eso, no es que solo se eleva rápidamente el nivel de azúcar, sino que la cantidad de azúcar que le estás dando al cuerpo es mucha. Por lo tanto, la insulina se va a elevar y como hay mucho azúcar, todo lo que sobra se va a transformar en grasa. Si vos comés frutas o verduras que tienen índice glicémico alto, como puede ser que te dije recién, la zanahoria, la sandía, el plátano, la banana un poquito más bajo, pero está ahí entre medio y alto, pero la carga glicémica es baja, entonces por más que genere rápida absorción de los azúcares, la cantidad de azúcar que le das es baja. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Lo va a utilizar, va a entrar a la célula rápidamente, lo va a usar como energía y no hay sobrante. ¿Sí? Por eso te digo, si te comiste un plato de pasta, si comiste arroz y eso, no agregues fruta después como postre, no es necesario, porque ahí sí estás agregando más azúcares que no son necesarios. Entonces, ¿cómo se mide la carga glicémica? Y esto no es para que se lo aprendan, pero es para que tengan una idea de lo que estamos hablando. ¿Está bien? Está la tabla índice glicémico. Yo te la puedo poner, pero la puedes buscar en Google, la puedes buscar donde quieras, tabla índice glicémico, y vas a ver el índice glicémico de los alimentos. Igual, al final es muy fácil. Todo lo que es harinas refinadas, casi todo, más el arroz, las pastas y todo eso, índice glicémico alto. Todo lo que son verduras, índice glicémico bajo. Y fruta, no te excedas. No te excedas en una comida. Si quieres comer 3, 4 en el día y la comes separado, no va a haber problema. ¿Está bien? Entonces, la carga glicémica, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el índice glicémico y la cantidad de carbohidratos del producto. Entonces, un producto que tiene alto índice glicémico y alta carga, alta cantidad de azúcares, ese alimento, su carga glicémica va a ser alta. Un producto que tiene índice glicémico bajo y encima la carga de azúcares o de carbohidratos es bajo en el producto, la carga glicémica va a ser baja. Por lo tanto, va a ser mucho más saludable. Si quieren calcular, se calcula de esa manera. Se divide el índice glicémico sobre 100 y después lo multiplicás por los gramos de carbohidrato que tienen. Por ejemplo, a ver, el arroz, creo que después está el ejemplo, pero para que tengan una idea, cuando vos comés una porción de pastas, una porción de arroz, cuando hablo de la porción es el plato que suele comer la gente, tenés unos 60-70 gramos de carbohidrato. Y el índice glicémico del arroz es de 100. Por lo tanto, sabes que tiene alto índice glicémico y alta carga. Las verduras suelen tener un índice glicémico bajo, menor de 20, menor de 10. Y la cantidad de azúcares que tienen
las verduras es 5 gramos, no 70. Por lo tanto, ya sabemos que la carga glicémica va a ser baja. Pero si quieres calcular, haces el índice glicémico dividido 100 y lo multiplicás después por los gramos de carbohidrato. Entonces, te va a dar que si te da menos de 10, la carga glicémica es baja. Si te da entre 10 y 20, la carga glicémica es media. Y si te da más de 20, la carga glicémica es alta. Entonces, vamos a algunos ejemplos. Verduras, como dije antes, ¿sí? Es índice glicémico 0,3, ¿sí? En realidad, bueno, está dividido por 100, ¿no? Es un poco más, 30, pero está dividido por 100. Por la carga glicémica, 3.1, perdón, sí, los gramos de carbohidratos, 3.1, por lo tanto, te da 0,9 de carga glicémica si vos comés una ensalada, sobre todo de hojas verdes, ¿sí? Ese tipo de verduras. Dijimos menos de 10 era bajo, esto es menor de 1, súper bajo. La zanahoria, dijimos que tenía una carga glicémica alta, 90, ¿sí? Pero la dividís sobre 100, 0,9, por la cantidad de gramos que te aporta, ¿sí? Cada 100 gramos de zanahoria, te da 5,4. No se confunden con los números, tengan idea del alimento que les estoy mostrando. Si te da 5,4, la carga glicémica es baja, a pesar de que tiene índice glicémico alto. El plato de arroz, si querés cambiarlo por un plato de pastas, si querés poner un par de porciones de pizza, es casi todo lo mismo. Si querés poner sándwich, es la carga, el índice glicémico 70, dividido 100, te da 0,7, 70 o más, ¿está bien? La carga de una porción de un plato está aproximadamente en 84 gramos de carbohidratos. El sobrecito de azúcar era 5 o 6, esto para que puedan relacionar. O sea, te estás comiendo 12, 13, 14 sobres de azúcar en un plato de arroz, en un plato de pastas. Por lo tanto, la carga glicémica es de 52, y cuando van a carga glicémica, a ver, más de 20 era alta. Mucha reacción de insulina, construcción de grasa. Y los cereales, mire el índice glicémico de los cereales, 1.2, o sea, al dividirlo quiere decir más de 120. Por arriba de 70 era alto, 120 de índice glicémico, sobre todo los copos de maíz. ¿Sí? Cuando hablamos de ese índice glicémico, son los copos de maíz, aunque no tengan azúcar, aunque no sean los azucarados. Por la carga, 84, índice glicémico de 100. ¿Qué nos dijeron muchas veces que era saludable desayunar? Copos de maíz, ¿no? Y me acuerdo yo cuando era chico, que no solo que me compraba los copos de maíz para desayunar, sino que le agregaba, por supuesto, la leche, que viene con más azúcar, por suerte tiene un poco más de proteína, y encima le agregaba azúcar, o le ponía 2 o 3 cucharadas de azúcar. Imagínense para una persona promedio, 70, 80 kilos, es una locura. Ahora pasémoslo a un chico de 20 kilos, 30 kilos, peor. Y casi todo lo que comen los chicos, las galletitas y todo lo demás, pasa exactamente lo mismo. Esto lo vimos la semana pasada, ¿sí? Pero para recordar. Entonces, ahora piensen en lo que hablamos de carga glicémica. Las verduras te aportaban un sobre de azúcar y encima índice glicémico bajo. Por lo tanto, ese azúcar, lo más probable es que el cuerpo lo utilice en el momento para combustible, para las células, para el cerebro, el músculo, para todo. Y si sobra, glucógeno, se guarda como glucógeno. Fíjense que la caja de glucógeno es pequeña. ¿Qué quiere decir? Que mucho sobrante de azúcares no va a entrar. ¿Está bien? Si comes verduras, es raro que la caja se llene, ¿sí? De azúcares, si comes verduras. Si comes frutas, la caja se puede llenar, porque la cantidad de azúcares de las frutas es mayor. ¿Qué azúcares tienen las frutas? Fructosa. ¿La fructosa es buena? Sí, recordá, la fructosa es buena. Lo que no es bueno es lo que construyeron después para endulzar los productos refinados, que es el jarabe de maíz de alta concentración de fructosa, que es totalmente diferente a la fructosa que viene en las frutas, totalmente diferente. Ahora, 3 a 6 sobres de azúcar va glucógeno. Si me como un plato de pastas, ¿qué es probable que pase? Lo más probable que pase es que pueda un poquito guardarse como glucógeno, pero que satures la reserva de glucógeno
y que esa elevación de insulina te ayude a ¿qué? ¿Qué hacía la insulina? Guardaba en forma de grasa y bloqueaba para que la grasa después se vaya para el otro lado para que lo queme. ¿Está bien? Y lo mismo que les dije antes, a veces los adultos nos queremos cuidar, nos hacemos el churrasquito con ensalada, una ensalada de tomate y lechuga, queremos comer saludable, a los chicos le hacemos comida rápida, el arroz, los fideos, los postrecitos, las galletitas, todo rápido para ellos. Toda la comida refinada, rápida, chatarra se la damos a ellos y porque pensamos que no pasa nada, pero estamos construyéndole la enfermedad. Los helados, por supuesto, esto puse 15 a 20, no es que el helado tenga eso, depende de lo que comas, ¿no? Si sos de comerte mirando una película, un cuarto de helado, ahí podés estar en eso más o menos. Lo que te estoy diciendo es que a este tipo de comida que te está dando 15 a 20 sobres de azúcares, ¿sí? Generalmente le sumás un postrecito, así que le sumás otra cantidad de azúcares más. Por lo tanto, construís grasa. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la insulina? ¿Qué es esta curva? Hubo un cardiólogo que su familia murió de enfermedad cardiovascular y él se puso a investigar y escribió un libro que se llamaba Estar en zona. Estar en zona quiere decir que nosotros tenemos que mantener nuestro nivel de azúcar e insulina dentro de una zona y no tenemos que irnos por arriba de ese nivel ni por debajo de ese nivel. Irte por arriba generalmente va a generar que después estés por debajo de ese nivel. Lo que ustedes ven en celeste es lo que vos debés mantener de niveles normales de azúcar en sangre para no generar una respuesta importante de la insulina. Porque acordate, si la insulina sube mucho, vas a generar grasa. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver la curva. La curva roja es la respuesta de la insulina a altos niveles de azúcares en sangre. Vos comés lo que ves ahí, la pizza, comés empanadas, comés galletitas, comés sándwich, comés arroz, comés fideo, ese tipo de comida, te levantás a la mañana y arrancás con algunas tostadas, facturas, tu nivel de azúcar en sangre va a subir y fíjate que va por arriba de lo que está celeste. Cuando va por arriba de lo que está celeste, va a haber una respuesta de la insulina de más. ¿Y qué hacía la insulina? La insulina era la encargada de bajar el nivel de azúcar en sangre. Por lo tanto, como sube mucho el azúcar, la insulina va a subir más de lo normal. Y cuando vos tenés mucha insulina en sangre, el nivel de azúcar baja, pero ¿qué pasa? Baja debajo de lo normal. Y cuando el nivel de azúcar baja debajo de lo normal, ¿qué siente el cuerpo? Cansancio y hambre, porque el azúcar es el combustible de la célula, es el principal combustible de las neuronas. Por lo tanto, cuando vos sentís ese bajón de azúcar, empezás a sentirte cansado, que tenés sueño. ¿Y qué te pide el cuerpo? Café para estimularte y picotear algo que tenga ¿qué? Azúcar, te lo pide el cuerpo, no es que comes por ansiedad. Es ese desarreglo hormonal que está generando y que generalmente comienza en la mañana. Entonces, arrancás con un desayuno basado en carbohidratos, el nivel de azúcar sube por arriba de lo normal, por lo tanto la insulina sube más de lo normal. Como la insulina subió más de lo normal, el nivel de azúcar baja, pero baja por debajo de lo normal, y a las 2 horas estás cansado, falta energía, con ganas de picotear algo, pedís café, querés algunas galletitas, querés algunas facturas, pues te bajó el nivel de azúcar. Pero no quiere decir que te esté faltando azúcar, quiere decir que en la otra comida un poco de azúcar lo usaste, pero el resto se guardó como grasa. Pero como la insulina subió mucho, te bajó el nivel de azúcar por debajo de lo normal. ¿Qué te pide el cuerpo cuando baja el azúcar? Cuando baja el azúcar te va a pedir ¿qué? Azúcar. ¿Y qué quiere decir azúcar? Galletitas, bizcochitos, pan, café con azúcar, o sea, te va a pedir cosas dulces. ¿Por qué? Pues necesita energía rápida. ¿Cuál es la energía más rápida con el cuerpo? Los carbohidratos, los azúcares. Comés otra vez carbohidratos, sube el nivel de azúcar por arriba de lo normal, sube la insulina por arriba de lo normal, baja el nivel de azúcar por debajo de lo normal. Y a las 2 o 3 horas que sentís, ganas de picotear y de comer otra vez. Y esa curva de azúcar e de insulina, que se repite varias veces en el día, es la principal causa de la mayor parte de los problemas de salud que tenemos hoy. De la resistencia a la insulina, de la hipertensión arterial, de la enfermedad cardiovascular, del cáncer, del Alzheimer y de todo.
¿Pero qué es? ¿Respuesta a la insulina? No, no, es la respuesta a la comida que nosotros elegimos. Lo que vos comés, acordate que en el cuerpo rápidamente genera una respuesta, ¿sí? Hormonal. Entonces, nosotros tenemos que buscar una alimentación que mantenga el nivel de azúcar más estable. Entonces, quiero que pienses, ahora vamos a ver la diferencia entre las verduras, que más o menos ya lo vimos, y las harinas refinadas, ¿sí? Pero la semana pasada hablamos del grano de trigo. ¿Por qué del trigo? Porque es lo mismo no sé, cebada, el centeno, que a veces uno come pan de centeno, pero lo que vimos es que el refinamiento, ¿qué le hacían al grano? Le sacaban donde tenía las vitaminas y los minerales, que era la cáscara. ¿Qué más le sacaban? Le sacaban lo que era el germen, que era la proteína. ¿Y qué dejaban? Dejaban todo lo que era el almidón, los azúcares, los carbohidratos, sin fibras, sin vitaminas, sin minerales, sin nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que un alimento tenga menor índice glicémico? El índice glicémico dependía de la velocidad de subida del azúcar. Por lo tanto, ¿de qué va a depender? De la velocidad de absorción. Si vos comes un alimento que se absorbe lentamente y pasa lentamente a la sangre, el índice glicémico va a ser bajo porque está pasando lentamente el azúcar a la sangre, por lo tanto no va a generar un pico de azúcar. ¿Qué pasa con los azúcares refinados? ¿Qué pasa con la Coca-Cola, con cualquier gaseosa? ¿Qué pasa con las bebidas deportivas tipo el Gatorade? Que a veces uno sale de entrenar y se toma solamente una bebida azucarada, sin proteína. El nivel de azúcar va a pasar muy rápido. ¿Qué hace que baje el índice glicémico y la carga glicémica de un alimento? El índice glicémico es la velocidad de absorción. Por lo tanto, cuanto más fibra, más lento se absorbe. Por lo tanto, el índice glicémico es más bajo. ¿Qué pasó con las harinas refinadas que le sacaron? Principalmente la fibra. Sin hablar de que pasamos de una dieta basada en plantas a una dieta basada en carbohidratos refinados, ¿no? ¿Qué es lo que hace que baje la carga glicémica? El contenido de azúcares de ese alimento, el agua, porque si un alimento, la mayor parte de su peso es agua, la cantidad de azúcares va a ser mucho más bajo. ¿Sí? Lo que hablamos, las frutas, las verduras, lo metés en una licuadora y te sale un jugo. Si vos metés pan, pizza, galletita en una licuadora, no tiene agua. Otra de las cosas importantes por la cual a los alimentos le sacaron el agua es porque, esto creo que lo dije, pero lo más caro de un alimento, aunque no lo crean en todo lo que es el comercio, es el agua. Porque cuando tiene agua se pudre rápido, porque el agua se pudre. Entonces, necesita frigoríficos para el transporte, necesita frigoríficos para conservarlo. Saben que la electricidad no es barata, sí, hoy está bastante caro. Entonces, cuanto más agua tienen los alimentos, más encarece todo. Entonces, ¿qué les conviene? Vender alimentos no perecederos, por eso el arroz, por eso los fideos secos, por eso, ¿pero qué le sacan? El agua. Por lo tanto, ¿qué concentra? Azúcares. Por eso la gente más pobre, más humilde, come ese tipo de alimento, porque es más barato. Y por eso esa gente hoy es la gente con más riesgo de obesidad, de enfermedad cardiovascular, de diabetes, porque comen arroz, porque comen pastas, porque comen pan, porque comen esos alimentos muy altos en calorías, muy altos en azúcares y bajos en valor nutritivo. Entonces, si tiene más fibra, se absorbe más lentamente, me baja el índice glicémico. O sea, mayor fibra, menor índice glicémico. Si tiene más agua, tiene menos contenido de azúcares. ¿Está bien? Las verduras, por supuesto, tienen mucho más agua. Luego, el resto de las comidas que ves ahí tienen menos cantidad de agua. Entonces, volvemos a lo de la transición nutricional. Quiero que vean que el hombre genéticamente, en miles y miles de años, no cambió, pero la alimentación cambió muy rápido, sobre todo en los últimos 50 años. ¿Cómo fue cambiando? ¿Qué es esa transición nutricional que yo hablo siempre? El hombre pasó de una alimentación basada principalmente en alimentos, primero que eran todos naturales. Cada tanto comía algún tipo de animal o pescado, por lo tanto comía proteína y proteína que era mucho más magra que la de ahora, porque la mayor parte de esos animales comía vegetales, ¿no? Y hoy el ganado y todo lo que comemos come maíz, que no es lo mismo.
Pero el hombre en esa época comía casi todo lo que recolectaba, entonces casi todo era verde, ¿sí? Algunos frutos también comía, frutos secos, como ven ahí, que también, porque es frutos, y algunos animales magros que comía. ¿Ahí existía el agregado de químicos, pesticidas? No. ¿Existía el agregado de grasas? No. ¿De colorantes? No. ¿De azúcares? No. No existía absolutamente nada. Después el hombre empezó a domesticar el trigo y empezó a hacer muchos alimentos. Entonces, de este tipo de alimentación que era muy variada en nutrientes, porque el hombre comía más de 800 especies de plantas diferentes, o sea, mucha variedad de nutrientes, pasó a poca variedad, porque empezó a hacer muchos alimentos desde el trigo, ¿sí? Como vemos hoy. Pero, ¿qué fue lo que pasó después? Acá todavía el hombre comía algunos alimentos, hacía el pan, hacía algunos tipos de comidas a partir de las masas que sacaba del grano del trigo, primero que era integral, no estaba el refinamiento, por lo tanto conservaba la fibra, índice glicémico más bajo, las vitaminas, los minerales, pero el resto seguía comiendo de las plantaciones, muchas verduras y algunos animales que estaban en forma natural, ¿no? Que se alimentaban en forma natural. Entonces, no era lo mismo que antes, pero era una alimentación dentro de todo bastante buena. Después empezamos a comer gran variedad de ese tipo de alimento y poca cantidad de frutas y verduras, porque hoy la gente come muy poca cantidad de frutas y verduras y come muchos alimentos derivados ¿de qué? Del trigo, el arroz, los fideos, las galletitas, los panes, o sea, poca variedad. Pero ¿qué tiene además esto? Este tipo de alimento no es que solamente es la harina de trigo y es la harina de trigo más las grasas agregadas que generalmente son de origen animal, grasas saturadas o aceite de maíz, que no es bueno como grasa, o las mantecas, o más agregados de azúcar, ¿sí? Más agregados de sal, o sea, ya empezamos a cambiar totalmente el tipo de la alimentación y hoy es una alimentación totalmente ultra procesada, que no tiene agua, que no tiene fibra, que no tiene vitaminas, que no tiene minerales, que tiene colorantes, que tiene conservantes, o sea, una alimentación totalmente procesada. Eso es la transición nutricional, simplemente eso. Entonces, pasamos de una dieta basada en plantas a una dieta moderna ultraprocesada, donde cambió totalmente la composición de los alimentos. Primero, muy mala relación de omega 6, omega 3. Los omega 3 son muy buenos, son antiinflamatorios, y los omega 3 son proinflamatorios. Muchas enfermedades vienen de la inflamación crónica. El omega 3 es derivado principalmente de los verdes. El pescado tiene omega 3, pero nosotros comemos el pescado porque el pescado come las algas que están en el fondo del mar, que son ricas en omega, y el pescado, después lo vamos a ver en otra clase, elonga el omega para que el omega sea más beneficioso todavía para nosotros. Pero el resto de los omega está en el chía, o sea, generalmente los omegas vienen de los omega 3 de los verdes. El omega 6 viene principalmente del amarillo. Fíjense cómo cambia la primera diapositiva, la primera foto a la segunda foto, donde ya vemos más amarillo. Y cuando vos te pones a pensar, casi todo lo que es harina y todo lo demás es más amarillo, derivado del maíz, derivado del trigo, es alto en omega 6. ¿Sí? Por lo tanto, la relación de omega cambió totalmente. Antes era muy buena entre omega 6 y omega 3, hoy es muy mala. Mucho omega 6 proinflamatorio, poco omega 3. Alto índice glicémico de los alimentos, porque cuando vos vas a la foto de la izquierda, ahí no había alimentos con índice glicémico alto, porque no había concentración de azúcares en un alimento. No había alimentos que le sacaban el agua, que le agregaban más cantidad de azúcares, o sea, azúcares concentrados. Pero a medida que fue evolucionando, el trigo, el refinamiento y todo lo demás, aumentó el índice glicémico de los alimentos. Bajo en fibra, ¿por qué? Porque todo lo que estaba de aquel lado era muy alto en fibra, porque la fibra está en las verduras, ¿sí? en las frutas, pero no hay fibra en la leche, no hay fibra en el de origen animal, no hay fibra en los huevos, no hay fibra en la carne. Entonces, hoy comemos mucho más también de ese tipo de alimento. Y las harinas refinadas que le sacaron la cáscara, ¿sí? Por lo tanto, menos contenido de fibra. Mala relación
micro y macronutrientes. Micronutrientes son vitaminas y minerales, con los fitonutrientes, con los antioxidantes. Cuando ven la foto de la izquierda había mucho micronutriente, el hombre comía un poco de muchas plantas diferentes, y pocos macronutrientes. Macronutrientes son grasa y azúcares principalmente, y proteína. ¿Está bien? Esos son los macronutrientes. Hoy nuestra alimentación es muy alta en macronutrientes. ¿Pero por qué? ¿Porque aumentó la proteína? No, no. Porque aumentaron los carbohidratos y porque aumentaron las grasas, ¿sí? No saludables, porque recuerden que hay que comer grasas. Dieta sacia y mal balance de sodio-potasio. Cuando ven la foto de la izquierda no había agregado de sal en ningún tipo de alimento, entonces la cantidad de sodio era normal. Cuando vamos a la foto del medio, de la derecha y la ultra procesada, cada vez más contenido de sal en los alimentos. Y esto que ustedes ven acá, ese cuadrito blanco que ven ahí, es la causa de las enfermedades. O sea, una célula que no está recibiendo lo que tiene que recibir y que está recibiendo lo que no tiene que recibir, y genera como consecuencia toxicidad, exceso de grasas, químicos, pesticidas, bla, 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 inflamación por esa mala relación de omegas que vemos y alimentos que no son saludables, y desnutrición porque es una célula que está totalmente desnutrida, que le faltan micronutrientes, vitaminas, minerales, fibra, pero que le sobra lo que no hace bien. Esta toxicidad, inflamación y desnutrición es lo que ven ahí. Ven que dice inflamación ahí, y dice inflamación como causa de ataque cardíaco, cáncer y Alzheimer. Entonces, no es lo que uno imagina generalmente, estamos comiendo alimentos con mucha grasa, la grasa me va a tapar la arteria. No, no es una cañería la arteria, que comes grasa y ¡pum! Se depositó. No, la arteria está enferma. ¿Por qué? Porque le faltan vitaminas, le faltan minerales, tenemos la insulina muy alta, acumulamos grasa visceral que genera inflamación. No porque comes la grasa y se va a la arteria y la arteria se tapó porque comiste grasa. No es así. ¿Está bien? Es por la carencia de nutrientes que hace que la célula no funcione bien, que la arteria no funcione bien, y el exceso de carbohidratos, de insulina, que genera exceso de grasa visceral, y esa grasa es inflamatoria y genera el resto de las complicaciones. Entonces, la alimentación es la causa de todos esos problemas de salud. Esto lo paso, pero Ignarro siempre dice que la causa de todos los accidentes cardiovasculares que tenemos hoy es que estás matando de hambre a tu sistema cardiovascular por no darle los nutrientes críticos que son los que recién vimos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la suplementación en todo esto? Porque muchos dicen, yo quiero productos naturales. Lo primero que te digo es que los ingredientes activos de los productos son de origen natural. Los ingredientes activos, las vitaminas, los minerales, las proteínas, o sea, los ingredientes activos son de origen natural, sacados del herbolario chino. Hoy en nuestra alimentación moderna, estilo de vida moderno, con poco tiempo, con poca disponibilidad de acceder a comida más saludable, es casi un imposible poder tener esa alimentación de antes. Igual puedes pasar a una alimentación más rica en frutas y verduras, que no va a ser la misma calidad, pero es muy difícil encontrar la cantidad de vitaminas y minerales. Entonces, ¿qué hacen los suplementos nutricionales? Bajan esos excesos que no son saludables y mejoran esas carencias que hacen que tu célula, tu cuerpo, no funcione, y te ayudan a mantener hoy en día una nutrición equilibrada con buena relación caloría-nutrientes. El batido nutricional, ¿qué tiene? Vitaminas, minerales, proteína principalmente de origen vegetal, todo en una concentración adecuada, en la cual eso es la base para que después vos personalices la cantidad de proteína, la cantidad de azúcar y otras cosas más. Pero el batido es un suplemento nutricional, suplementa una dieta insuficiente y con excesos. ¿Cuál es el índice glicémico del batido? 25. Por si no te acordás, te cuento que por debajo de 70 a 40 era medio y por debajo de 40 era bajo. El índice glicémico del batido es de 25. ¿Está bien? Bajo. ¿Cuál es la carga glicémica del batido? La carga glicémica es de 2.3. Por debajo de 10 la carga glicémica era baja y por arriba de 20 la carga glicémica era alta. Por lo tanto, si vos reemplazás dos comidas que puede ser tu desayuno, picoteos de la tarde o si querés cena o lo que sea, vas a estar bajando
la cantidad de azúcares con un alimento con baja carga, bajo índice glicémico alto en vitaminas, en minerales, en nutrientes vitales para tu cuerpo. El complemento para eso son las multivitaminas, lo que vimos antes, en esa transición nutricional, lo que más perdimos son las vitaminas y los minerales. ¿Por qué la proteína? Porque la proteína tiene un índice glicémico de 0. Por lo tanto, primero que vos tenés que consumir la proteína en forma personalizada a tu peso y a tu masa muscular para tener el aporte de proteína necesario. Recordad que nosotros hablamos que el 30% de las calorías debe venir de la proteína. ¿Por qué te digo esto? Para que no confundas con que esto es una dieta proteica. No es proteica. 40% o 50% de carbohidratos, frutas, verduras y algunos granos enteros, 30% de proteína y 20 a 30% de grasa, o sea, es una nutrición balanceada, equilibrada. Cuanto más proteína vos le pones a los alimentos, el índice, hablando de lo que estamos hablando hoy, el índice glicémico es menor, la subida de azúcar es menor, la subida de insulina es menor. Por eso, cuando uno baja los carbohidratos y personaliza la proteína, el control de peso es mucho más efectivo y saludable. ¿Qué hace el té, el concentrado de hierbas? El té lo que hace es hacer la absorción de los nutrientes más lento. Por lo tanto, te ayuda a bajar también el índice glicémico de los productos.